Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a seguir estudiando las figuras literarias. Recuerden que primero comenzamos con la metáfora. Si no lo has visto, te invito por favor a buscarlo, ahí vas a ver el link debajo. Pero en este tutorial ya vamos a abordar hacia otras figuras literarias que seguramente en este momento tú estás estudiando. Entonces vamos a comenzar con la comparación o símil. La comparación o símil es la figura literaria que se forma a través del nexo como. Lo que se hace es tomar dos elementos que guardan entre ellos una relación de semejanza y a través del nexo se forma la comparación. Sé que en este momento te estás preguntando entonces cuál es la diferencia entre metáfora y comparación, porque tanto en la metáfora como en la comparación se comparan, o sea, se utilizan dos términos. La diferencia radica en que en la comparación siempre vas a tener el nexo como o parece, mientras que en la metáfora nunca vas a tener este tipo de nexos. Puedes tener preposiciones, como por ejemplo de, cuando yo digo labios de miel, pero jamás en una metáfora vas a tener es tan suave como la seda. Eso ya no es una metáfora, eso ya entra en el límite de la comparación. Te les traje algunos ejemplos. A lo lejos sobre la línea de los montes, los tejados de Niliet flotaban en la noche como las sombras de los chopos sobre el agua. Ven cómo el escritor está comparando dos cosas a través del nexo como. Igual, si yo digo, tu piel es tan suave como la seda, eso también es una comparación. O tus ojos son tan brillantes como dos luceros, eso es una comparación. Diferente es si yo dijera los luceros de tus ojos. Ya allí como no está el nexo como, eso es metáfora. Lo aclaro porque mis estudiantes normalmente se confunden mucho entre la metáfora y la comparación. Por ejemplo, si yo dijera, la noche se puso íntima como una pequeña plaza. Cuando yo digo la noche se puso íntima como una pequeña plaza, estoy comparando la intimidad de una noche con una plaza desolada. Y estoy utilizando el nexo como. Por eso es que es una comparación o un símil. Depende del libro donde lo buscas, pero símil o comparación es exactamente lo mismo. En este otro ejemplo también tenemos una comparación. Los árboles inmóviles como fantasmas mecidos en medio de la nieve. Si ustedes se fijan, yo estoy comparando los árboles con fantasmas, porque cuando nosotros caminamos en la noche y vemos árboles, realmente nos pueden parecer fantasmas. Entonces aquí tenemos un nexo como que está estableciendo una relación de semejanza o de comparación entre los árboles y los fantasmas. También este otro ejemplo. Solo una cosa tiene mala el sueño, según he oído, y es que se parece a la muerte. Pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Entonces aquí también hay una comparación porque si ustedes se fijan está comparando el sueño con la muerte. La siguiente figura literaria que vamos a estudiar es la hipérbole. La hipérbole consiste en la exageración de un sentimiento, de una emoción o de una idea. Se utiliza mucho en los poemas de amor para hablar del dolor del desengaño. Por ejemplo, me duele tanto el corazón por no verte que siento que muero. Ahí hay una gran exageración, porque realmente por mucho que nos duela una separación o un amor, realmente no es un amor que nos mate, o sea, no es un paro cardíaco. Pero evidentemente aquí el escritor quiere exagerar su sentimiento y lo pone a un nivel extremo. Por ejemplo, en el caso de la hipérbole, a mí siempre me gusta utilizar un poema de Francisco de Quevedo que se llama Érase una nariz. Y es porque Francisco de Quevedo se estaba burlando de la nariz de Luis de Góngora. Entonces hay una parte en el poema que dice así: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio diva, érase un pez espada mal barbado. Si ustedes se fijan aquí, él se está burlando de la nariz de Luis de Góngora, a nivel que dice que érase un hombre a una nariz pegado. O sea, era tan grande su nariz que era lo que más resaltaba. Ahí hay una exageración. Por muy grande que sea la nariz de alguien, en realidad no puede ser a esos niveles. Incluso hay una parte que dice, la compara con una pirámide de Egipto. Tampoco. O sea, no puede haber una nariz tan grande como una pirámide de Egipto. Entonces aquí Francisco de Quevedo está haciendo uso de la hipérbole
para burlarse de Luis de Góngora. Y eso es porque tanto Francisco de Quevedo como Luis de Góngora tenían grandes celos profesionales, porque ambos eran tremendos poetas. Entonces Francisco de Quevedo le hizo la maldad a Luis de Góngora de escribir este poema con mucho uso de hipérbole. Y por eso es el de mis favoritos para explicar este tema de las figuras literarias. Por ejemplo, también vean este caso. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Si se fijan, es profundo. O sea, tanto dolor se agrupa en mi costado, o sea, tanto me duele este sentimiento en mi corazón que por doler me duele hasta el aliento. Realmente, por mucho que estés sufriendo de amor, no te puede doler el aliento. O sea, eso es una hipérbole. O por ejemplo, este otro caso. No hay dolor más grande que esta herida. Igual, o sea, estamos hablando de un desengaño amoroso. Entonces, no hay dolor más grande que esta herida de amor. No es verdad. En realidad, en primer lugar, amar a alguien y no ser correspondido no es una herida. O sea, te entiendo que te puede doler, pero literal no es una herida. Entonces, ahí lo que está haciendo el autor es exagerando un sentimiento para darle una mayor belleza a su poema. Otra figura literaria que es bastante común en poesía es la anáfora. La anáfora no es más que la repetición de la misma palabra al comienzo de diferentes versos. Es decir, que todos los versos comienzan de la misma manera. Por ejemplo, ¿quién lo soñara? ¿Quién lo sintiera? ¿Quién se atreviera? Si ustedes se fijan aquí, siempre se repite la misma palabra al inicio. ¿Quién? 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 Bueno, pues esa figura donde yo repito solamente la primera palabra en distintos versos en una construcción literaria se conoce como anáfora. Aquí les tengo otra. Hora de ocaso y de discreto beso. Hora crepuscular y de retiro. Hora de madrigal y de embelezo. ¿Qué palabra estoy siempre repitiendo? La palabra hora. Siempre repito hora, hora, hora. Entonces allí la figura literaria que está presente es una anáfora. Vean este otro ejemplo. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. ¿Qué palabra siempre estoy repitiendo al inicio? Temprano, temprano, temprano. Ahí hay otra anáfora. Vean esta que me gusta mucho. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Aquí, ¿qué parte nosotros estamos repitiendo? No perdono. Por eso aquí voy a hacer una aclaración. La anáfora no solo es repetir necesariamente una única palabra. Pueden ser más, pueden ser dos, pueden ser tres. Ya más de tres realmente yo no lo he visto en ningún poema. Pero normalmente es una, dos o tres. Entonces en este caso yo tengo no, que es un adverbio de negación, y tengo el verbo perdonar. Y lo voy repitiendo siempre a lo largo de todo mi poema. Vean esta también. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. De Bécquer. Entonces aquí, si ustedes se fijan, ¿qué palabra está repitiendo Bécquer? Hoy, hoy, hoy. Entonces ahí tenemos la construcción de una anáfora. La siguiente figura literaria que vamos a abordar es el hipérbaton. El hipérbaton no es más que la descolocación de los elementos dentro de una oración. ¿Qué significa descolocar los elementos dentro de una oración? Recordemos que la lengua española prioriza mucho, a diferencia de otras lenguas, el sujeto. Nos gusta mucho hablar en forma activa y no tanto en forma pasiva. Entonces, el orden normal en español es un sujeto con un verbo, con un predicado. Pero, en el caso de las figuras literarias y en el caso concreto del hipérbaton, lo que hace el escritor es descolocar esos elementos y, por ejemplo, colocar primero el verbo, luego el sujeto y luego el predicado. Lo vamos a ver con un ejemplo y va a quedar claro. A Dios gracias cuando lo esperable sería gracias a Dios. O sea, yo digo a Dios gracias doy hoy, por ejemplo. Lo realmente correcto hubiera sido gracias a Dios. Pero como yo estoy descolocando los elementos, entonces lo digo de esta manera. O este poema de Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas, donde él dice:
volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Qué es lo que ustedes encuentran extraño en esto? Lo voy a volver a leer. Mire, volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Qué es lo extraño? Que Becker está usando primero volverán, o sea, mi verbo, luego las golondrinas, que es mi sujeto, y luego mi predicado, sus nidos a colgar. Allí Becker está construyendo un hiperbatón, porque lo lógico hubiera sido las golondrinas volverán en tu balcón sus nidos a colgar. Pero como Becker quiere construir un hiperbatón, entonces por eso hace la descolocación de elementos. La siguiente figura literaria que vamos a aprender es la personificación. Personificar significa atribuirle cualidades humanas a algo que no lo tiene. Es decir, personificamos en las fábulas, en los cuentos y también en la poesía cuando a cosas que realmente no son personas le atribuimos cualidades humanas. Puede ser a un corazón, puede ser a los ojos, puede ser a la piel, puede ser a un animal. O sea, le vamos atribuyendo cualidades humanas a cosas que realmente no lo tienen. Vean este ejemplo. Solo se oirá la risa blanca de las estrellas. Pregunto, ¿las estrellas ríen? No, quienes reímos somos las personas. Las estrellas realmente no ríen. Pero como el escritor está construyendo aquí una personificación, le está atribuyendo cualidades humanas a algo que realmente no lo tiene. Vean este otro ejemplo. El asesino acechaba a su víctima como un buitre. Lo repito, el asesino acechaba a su víctima como un buitre. ¿Realmente puede ser el asesino como un buitre? No, realmente no. Aquí lo que está haciendo el escritor es atribuirle cualidades humanas a algo que no lo tiene. En este caso, en el caso de asesino, con buitre. Los buitres realmente no acechan ni como asesinos ni al inverso. O sea, nada tiene que ver. Una cosa son los asesinos y otra los buitres. Porque al final recuerden que quienes acechamos somos las personas, no los animales. Aquí tengo otro ejemplo. Era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, los ojos avecindados en el cogote que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros que era un buen sitio el suyo para tienda de mercaderes. Entonces igual yo estoy atribuyéndole cualidades humanas a algo que no lo tiene. O por ejemplo, cuando yo digo, mi corazón salta al verte. Aquí realmente, ¿quién salta? ¿El corazón o yo como persona? Las personas saltamos, los corazones no saltan. O sea, comprendemos lo que quiere decir el autor, mi corazón salta al verte. Te atribuyo cualidades humanas, o sea, le doy cualidades humanas al corazón. Pero realmente aquí quienes saltan son las personas. Pero yo digo mi corazón salta al verte porque yo quiero personificar. La siguiente figura literaria de la cual vamos a hablar es la dilogía o el doble sentido. La dilogía consiste en utilizar palabras que presentan más de una acepción, es decir, en utilizar palabras polisémicas. Recuerda que si tienes dudas sobre las palabras polisémicas, yo tengo un tutorial solamente de eso. Pero bueno, para construir la dilogía tenemos que usar palabras polisémicas, es decir, palabras que tienen doble sentido, y hacemos una especie de juego de palabras. Vean este ejemplo. Donde el engaño con la corte mora. Donde el engaño con la corte mora. Puede haber una primera interpretación que en la corte mora o habita el engaño. Pero también yo puedo estar diciendo que en la corte mora, o sea, de los moros, habita el engaño. Entonces aquí, si ustedes se fijan, Góngora deja como ambiguo el mensaje, porque al final mora tiene doble significado. O por ejemplo, maestro, hijo mío, en amor, como las que enseñan son las mujeres, cuanto más te enseñan, más suspenso te dejan. Entonces, si se fijan aquí, hay una dilogía, hay un doble sentido, porque al fin y al cabo, como las mujeres son las que te enseñan en los temas del amor, entonces te dejan en más suspenso. Si ustedes se fijan aquí, él está construyendo una dilogía que en realidad creo que es bastante profundo, y mi camarógrafo debe opinar igual. La siguiente figura literaria de la cual vamos a hablar es la elipsis. La elipsis consiste en omitir elementos importantes dentro de la construcción lingüística. Recordemos nuevamente que en español nosotros tenemos sujeto, verbo y predicado. Pues, ¿qué hacemos en la elipsis?
podemos eliminar cualquiera de esos elementos. Bastante común es eliminar el verbo. Les voy a dar un ejemplo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Cuál es el error que hay aquí? Que el verbo está omitido en los primeros versos. Lo correcto hubiera sido, por una mirada te diera un mundo, por una sonrisa te diera un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. Eso hubiera sido la construcción normal, donde yo siempre voy incluyendo el verbo, es decir, la acción que se realiza, pero aquí hay una construcción elíptica. Porque ¿qué hizo el escritor? Eliminó el verbo de los primeros versos y lo dejó solo al final. Entonces eso se conoce como elipsis. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Si tienes dudas o consultas sobre las figuras literarias, me encantaría que me lo hicieras saber a través de la casilla de mis comentarios o que me escribas a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com. También me encantaría que si tú te animas a hacer tus propias metáforas, personificaciones, o sea, elaborar tus propios poemas, me gustaría que lo compartieras en la casilla de los comentarios, porque estoy pensando en hacer una transmisión en vivo donde todos mis suscriptores presenten sus construcciones literarias para que entre todos nos vayamos enriqueciendo. Por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like. Adiós.